¿Cómo están? ¿Cómo va por ahí? Bueno, acá en la República Argentina, durísimo todo, soportando el coronavirus. Ya hablamos de esto, ya hablé el otro día. Hay que quedarse en casa, hay que hacer caso a las instrucciones del Ministerio de Salud, cumpla con todo eso. Les recomiendo que se laven mucho las manos, con agua y jabón, con alcohol en gel, que no esté en lugares donde hay mucha gente, está prohibido, no se puede salir a la calle. Los negocios se atienden así de a uno, espaciadamente. No va a haber desabastecimiento. Comida va a haber, nafta también, por supuesto, la farmacia también. Y el que tenga una salida justificada porque tiene que ir al médico o algo también, no se preocupe. No hagamos pánico, no hagamos alarma, pero sí, este virus es muy contagioso y muy complicado y es la manera de cercarlo. Digo, estamos trabajando con el diario del lunes, que es muy bueno. Así que lo que hacemos desde aquí, desde mi canal, yo y todos mis auspiciantes me pidieron hacer entretenimiento, hacer los programas entretenidos. Y elegimos un programa entretenido que creo que les va a gustar. Y recién fui a buscar, miren, estas cositas que yo me guardaba de mi paso por Zanela de tantos años. Bueno, cuando Zanela era de Juan Zanela, ¿no? La otra firma hizo otro trabajo, otra cosa, usó el nombre, pero ya no era Zanela, ni producía absolutamente nada. Se intentó, pero no se pudo, era otro país. Bueno, don Juan Zanela sí producía mucho en Argentina, con pro y con contra, ¿eh? Tampoco son todas a favor. Pero bueno, teníamos estos loguitos. Esto fue cuando fui a Córdoba a presentar la RZA. ¿Se acuerda de la Zanela RZA? Bueno, yo participé a la cabeza de ese desarrollo también. Y este era el loguito que nos pusimos en Ingeniero Muñoz, Camilo de Anesi, Juan Yamarrones, Juan Linares, bueno, todo el equipo de gente de Zanela, ¿no? Pero bueno, teníamos los nombres puestos en esto y yo me lo guardé. ¿Qué sabía después de tanto tiempo que eso iba a ser histórico? Con tantos años, una categoría, RZA Fórmula, pocas en la calle, porque después cambió el dinero en Argentina e inmediatamente costaba más caro que comprarse cualquier moto importada. Bueno, todas esas cosas. Pero hoy, miren lo que encontré. No sé si se ve. El último guardapolvo que usé en el taller que teníamos en el laboratorio de motores que habíamos fundado, yo le había puesto el nombre de Juan Zanela, porque ya don Juan había fallecido, y bueno, ahí teníamos todo el desarrollo con el banco de pruebas, con los desarrollos de cuadros, de todo lo que se hizo en la fábrica a nivel nacional y con mucho trabajo, mucha humildad, ¿no es cierto? Pero que realmente a muchos les genera esa historia, algo muy importante, muy interesante. Miren, también me guardé este cigüeñal que era histórico también, porque era la última modificación para unos cilindros que íbamos a usar, que después les voy a mostrar porque tengo muchas cosas de esas de muestra, ¿no es cierto? De muestra. Pero bueno, ¿cuál es hoy el motivo de esto de hablar de Zanela Hermanos y compañía? Marcer, De Láser y los hermanos Zanela, Juan y Caco, Santiago. Es que dentro de Zanela, y allá un poquito antes de los 90, me acuerdo que entre 90 y 90 y pico, no había todavía el aluvión de motos chinas. Entonces empezó a ser antes de los 90. Entonces, que íbamos a Europa, a la Feria de Milán. Bueno, miren, les voy a contar algo. ¿Quiere parar la grabación acá? Paro y le muestro algo. Esto iba a buscar. Esto. ¿Cómo está con el reflejo? A ver, decime. Uy, arriba de un cárter de ciclomotor. ¿Cómo está con el reflejo? Lo tengo guardado en el estado que estaba y está. Es el primer prototipo de una RZA. No RZA Fórmula que tenía el carenadito que diseñara el amigo Porreca Daniel, que le pusimos acá adelante, y el asiento que cubría el asiento de atrás para hacerlo de una sola plaza. No, todavía no había llegado la RZA Fórmula. Era la Zanela RZA, la primera, con plásticos que no eran plásticos de inyección como fueron los de serie. Estos plásticos me los mandó Franco Acerbi a la fábrica, ¿no? Nosotros estábamos en el proyecto con la gente de diseño, Mauricio Cervali, allá en Italia, en la casa de Franco Acerbi, en donde se hicieron las matrices.
Y ellos primero, antes de la inyección, mandaron esto en una especie de tela y fibra de vidrio que eran perfectos, eran una maravilla, parecían piezas de producción, pero no eran piezas de producción. Igual que el cuadro. Este cuadro fue el primero, se hizo, se probó, la moto la fuimos cortando andando. Hugo Tortone colaboró con la puesta a punto de la moto porque muchas veces lo hicimos en Estancia Chica, en La Plata no existe más el circuito. Pero lo probamos y le cambiamos el ángulo y la altura muchas veces ahí y yo jugaba con el tema de la suspensión progresiva para dejar un estándar de la moto. Y ya fíjense que empiezan a tener estas piezas que eran piezas de inyección de aluminio, que ya venían de proveedor y las pudimos poner en estas primeras motos. Y observen bien que tiene un escape que era de Aprilia, un escape de una Aprilia 125 que Arteno Venturi cuando sintoniza el cilindro por primera vez le pone acá adentro un deflector. Yo después rehice el caño y con los diseñadores buscamos que fuera bonito también, pero tuve que volver a sintonizar la chapa esa para lograr los 16 caballos y medio que tenía este motor con refrigeración a termosifón. Fíjense que le falta acá, la foto no tiene, la bolsita, el volumen que iba en el enchufe del carburador, entre el flapper y el carburador, para acumular los gases cuando se cortaban. No lo tiene todavía, ¿ven? Es una foto que fue la primera y el primer prototipo que llevamos a Italia y tuvo mención acá, ¿ven? La exposición del ciclo en motociclo en la Écima, 51, en la 51 edición, ¿ven? Y data de 1989. Fíjense la estampilla que recibimos como una mención al mejor diseño fuera de Europa. Fíjense que dice 21 al 27 de noviembre de 1989. Es histórico. Yo lo traje, estaba colgado en los pasillos de la fábrica. Cuando la fábrica cambió de firma, se tiraron un montón de cosas que junté de la basura para traerme. Y bueno, la conservo acá como esos póster, como algunos póster de la moto que representaba a Zanella en el Mundial, Guillermo Willy Pérez, con una moto con modificaciones que se hicieron en Zanella y que hizo el propio Willy. Alguna vez Willy estuvo acá grabando algunas notas y tengo algunos cilindros de los que él fundió y rectificó y puso a punto en esos motores que tenían base de Morbidelli o MBA por aquellos años y que, bueno, Willy trabajó muchísimo en ello para mejorarlo porque era todo artesanal. Bueno, todos esos pósters, por suerte, fueron a parar después a los lugares donde tenían que estar. Los rescaté, como algún póster que le mostré que nos firmó don Vittorio Minarelli. Vittorio, el dueño de Minarelli, con la moto, con Ángel Nieto, con Eugenio Lazzarini. Un día se la mostré a Eugenio. Tremendo, ¿no? Cosas históricas. También tengo obsequio del hijo de Vittorio Minarelli, de Giorgio, una maqueta de cuando la moto salió campeona del mundo en 125, que era color verde y amarilla. Bueno, y algunas cosas de Arteno Venturi, que era quien hacía los motores de récord que Minarelli presentaba en las salinas y en las pruebas de velocidad lanzada. Bueno, toda la historia. Yo fui guardando algunas de estas cosas, pero esta, bueno, como nos involucraba directamente a todos nosotros y a mí también, y un diseño de Daniel Porrecas, esta moto inspirado en el momento de Italia con el tanque adentro y la tapa, pero bueno, finalmente todo argentino recibió esto, un sello especial en esa exposición que hoy se sigue haciendo, la 10ª en Italia, el anteaño yo estuve ahí, con este producto que estaba diseñado fuera de Europa y que a toda Italia, cuando la presentamos, le llamó la atención, le gustó por la sencillez, pero claro, bueno, tenía un motor que para el momento no iba a competir en Italia, pero sí iba a ser competitivo en la República Argentina con esa potencia, con la refrigeración líquida y un montón de piezas que combinamos para que fuera esta moto, pero se lo quería mostrar. Poquito largo la explicación, yo sé que a algunos no les gustan las cosas largas, pero había que decirlo porque estamos hablando de Zanella. Miren, ¿cómo nace la idea de este motor? El asunto era que Zanella tenía una muy linda máquina transfer que hacía estos cárter a velocidad
y todos iguales y con una calidad tremenda. También tenía una pequeña isla de máquinas separadas para hacer este mismo cárter. Cuando había que mantener a la máquina transfer gigante que hacía los cárter casi solos, una máquina tremenda que se desarmó y se vendió por fierro. Está bien, no se hacía más este cárter. Se usaba la islita esa chiquita que eran 3 máquinas de paso, que una le hacía el plano, otra le hacía el plano de acá, otra le hacía los agujeros. Bueno, no era la transfer que se ponían las piezas y tenía un cubo gigante que daban vuelta y salían los cárter todos iguales. Vos podías hermanar cárter de estos de ciclomotor, este y esta mano y otra mano, separarlo y mezclar cualquiera, eran todos iguales. Entonces, pero ¿cómo puede ser? ¿Se hacían todos juntos? No, se hacían separados. Una vez que estaban los agujeros del buje de referencia, referenciaba ahí y los centros eran perfectos a la milésima. Cuando se descompaginaba la máquina y Juan Linares, que estaba en control de calidad con todo un ejército de gente de calidad, se armaban unas discusiones tremendas, imagínense, porque una décima, un centésimo se cuidaba todo, y entonces la gente de mantenimiento venía a atender la máquina esa gigante y no se paraba la producción porque esa islita, que era del principio de todo, seguía haciendo los cárteres y bien. Bueno, había que utilizar estas medidas. Porque hacer una máquina en el momento que se nos ocurrió hacer el motor de 4 tiempos no estaba al alcance de Zanella. Después, si hubieran sido producciones muy grandes, muy grandes, sí hubiera estado al alcance y se hubiera hecho todo automático. Pero la premisa que me dieron era, estos entrecentros no lo movés. Entonces empezamos a trabajar, fíjese, le voy a mostrar las opciones. Opciones que teníamos, el motor horizontal. El de variador también fue transformado a 4 tiempos. Tengo la maqueta, algún día la voy a mostrar. Tengo la maqueta y la primer fundición del block, que es el mismo block con el cárter abajo para el aceite. Motor de 4 tiempos, el BR con el variador. Pero era esta opción o esta opción que teníamos disponible vía Italia. Este motor es el mismo que este. Miren, le saco el cilindro y le puedo poner el cilindro que quiera acá en esta base. Y en el cigüeñal lo mismo, puedo acomodar lo que yo quiera. Pero este motor, ¿ven esto? Y los centros, es el mismo que estos, son hermanos, son iguales. Exactamente iguales y le anda la misma tapa de embrague. ¿Ve? A este y al que... Uy, ahora lo levanto. Por suerte le puse el pie. Y este que es el archiconocido por todo el mundo, que se hicieron de a 10.000 por mes. Bueno, hicimos un ensayo con este y realmente quedaba espectacular, parecía un cúcholo automático. Yo no sabía que había versiones de cúcholo automático. Sí, Ducati también lo hizo. En realidad lo hizo Seata primero. Y Ducati después hizo el 2 marchas y había un automático, con la fricción automática, como decían los italianos. Bueno, este quedaba muy lindo, pero miren, ¿la cámara me acompaña? Es una antigüedad eso, la cámara me acompaña. Eso lo aprendí en ATC con Franco, con aquellos directores. Pero bueno, se decía así, si la cámara me acompaña, se decía. O también decíamos cuando íbamos a cortar, en aquella época en la televisión, señor director, vamos a la pausa. Sí, señor, se trataba así. Bueno, la televisión fue cambiando. ¿Qué pasaba con esto? Si yo quería poner esto acá, donde estaba puesto este, no había manera. Si lo adelantaba quedaba todo descompensado. Había que hacer otro cuadro. Y en realidad, lo fuerte de Zanella estaba en este cuadro. Este cuadro es una modificación de un cuadro Testi. El señor Testi, que conocí personalmente en Italia, hizo este cuadro con esta horquilla. Nosotros la modificamos. Doble resorte, buje, puente. Yo le hice de todo a este motor. Inclusive acá, los primeros tenían el basculante con un tornillo y contratuerca. Se roscaba y tenía los bujes. Le pusimos separador al medio, buje, lo apretábamos, le pusimos un amortiguador hidráulico. La moto cambió totalmente. Pero Testi la hacía para el motor que Minarelli le vendía allá limitado, caballo y medio. Para los chicos de 12 años era el registro, no me acuerdo. Pero limitado. Acá el motor arrancó con más de 2 caballos y medio, el 2 tiempos, y después cuando se hizo el cilindro Sol,
que eran los nollos de la Shock, de la Yamaha Shock que fabricaba Minarelli en Italia, puestos adentro del cilindro de 3 transfer común, que tendría que ir a buscar uno, que hay como 100 acá, más o menos. Bueno, la versión era 3 caballos y medio. Y después, la misma versión en este motor, cuando pusimos el cilindro de 70 centímetros cúbicos, que me tocó hacerlo, bueno, el 70 centímetros cúbicos llegaba a 5 caballos y medio. Y puesto en el motor con variador, era un misil. Andaba como una Yamaha Yami, porque ese motor, 50 centímetros cúbicos, Minarelli, el Che 4, el que tenía el variador automático de velocidad, se lo vendía a Yamaha porque Minarelli era Yamaha en Italia. Y la Yami se producía en España, que tenía los pedales. Nosotros le hicimos la versión sin pedales. Pero bueno, acá le pusimos refrigeración forzada, arranque eléctrico y 70 centímetros cúbicos para hacerlo competitivo, porque el que vendían allá era bajo la ley y acá no era competitivo. Así que me tocó hacer el desarrollo del 70 en este motor y en el BR. Bueno, opciones no quedaban. Era este cuadro sí o sí. Y después era cilindro horizontal. 4 tiempos con cilindro horizontal, chiquitito, sí, hubo muchos. La mayoría eran cilindro vertical. Pero Italia fabricaba motores de 4 tiempos en los 50. Estamos hablando de cosas que ya no se hacían más porque era todo 2 tiempos. Pero se venían los 4 tiempos chinos. ¿Y qué es lo que hicimos? O al menos qué es lo que se nos ocurrió. Miren, este que está acá, hay varias cosas que les voy a mostrar, vamos a tardar mucho con esto. Es el primer motor 4 tiempos que fabricamos. ¿Ves? Este cárter lo fundí con la ayuda de mi amigo de M en Ensenada, la fundición M, que con un pequeño, una pequeña matricería, digamos, media precaria, hicimos estas piezas. ¿Cuáles eran estas piezas? Fíjese. Fundimos con un modelo que hizo un amigo, Gross se llamaba, que no sé si está en España o está por acá. Gross me hizo los modelos, porque teníamos un taller de modelos dentro de Sanela. Y después estaba Marcelo, Carlos Alfonso, chapistas y mecanizadores. Estaba el señor Esquilachi, que dominaba lo que era la matricería, y otras personas que no me acuerdo el nombre, y la verdad soy injusto porque eran muchísimas personas, que yo a la mañana, ¿qué hacía con este proyecto? Llegaba a la fábrica, agarraba la carpeta, estaba un chico que trabajaba conmigo, Esteban Rama y Carlitos Álvarez, y ¿qué hacía? Hacía los croquis y le daba para que repartieran en todos los lugares donde nos tenían que hacer piezas prototipo. Entonces, en el día íbamos a ver cómo iba la pieza prototipo, entonces íbamos juntando las piezas para armar el motor. Así llegó este motor. ¿Qué hicimos? Esta pieza, que es el porta árbol de levas y porta botadores. Miren, los botadores van acá, ¿ven? Todavía tengo botadores 0 kilómetros, ¿ven? Y acá con 2 rulemanes, un rulemán de acá y un rulemán de acá, con estas tapitas, ¿ven? Tenía tapita portarretén de este lado, ¿ves? La tapita portarretén con 2 tornillos, en algún momento le pusimos 3, acá esta tiene una salida de aceite, fuimos probando. Yo quería salida de aceite para el retén, para que no sufriera. Bueno, se hicieron las piecitas torneadas y la pieza sin mecanizar era esta. ¿Ves? Esta está mecanizada, esta no. Después cuando se fabricaba en serie iba a ser otra cosa, pero el modelo fue este. Medio con lima a mano, yo los terminaba a lima y los ajustábamos. Otra pieza que tuvimos que hacer. Estas son piezas de torno. Esto se hacía muy fácil. Fue la tapa de cilindro. ¿Cómo hacíamos la tapa de cilindro? Bueno, esta era la primer tapa de cilindro que tuvo el motor este, que es único, lo guardé porque es el abuelo de todos. Con una cámara que se parecía a la de Ulfal, con un Chevrolet de los de antes viejos. Bueno, acá intervino mi amigo Walter Peragallo, su papá, Pedro Peragallo, con experiencia en los motores 4 tiempos. Mucha gente. El gordo Mártore, que me copió montones de árboles de leva, ahora le voy a mostrar.
Todo un esfuerzo mancomunado para hacer esto de 50 centímetros cúbicos. Norberto Davico, Rodolfo Mardones, mucha gente a la que le pedía yo ayuda para hacer cosas y que fuera rápido, solucionar rápido las cosas y tener este motor en producción rápido. Bueno, esta fue la primera cámara de combustión que hicimos. ¿Ven que está hecha con el handy? Bueno, yo todo esto lo retoqué a mano. Los asientos están clavados a mano, la guía a mano. Usamos resortes de válvula de la Honda PC50 y así fundimos esta pieza. ¿Ven? Acá hay más, pero esta es la pieza ya evolucionada, la que está ahí. Este fue el primer prototipo para ver si llegábamos a 3,5 caballos y podía usar el mismo embrague. Porque el otro problema, ¿cuál era de esto? No podíamos cambiar el embrague. Podíamos cambiar los resortes, un poco variar a dónde iba a agarrar, si en vez de 1800 en 2000, 2200, pero no más de ahí. Entonces yo tenía que lograr una curva de potencia de este motor parecida a la del 2 tiempos, porque si no, iba a tener que hacer todo el embrague nuevo y no se podía, no podíamos hacerlo. Y además, la lubricación era distinta, cambiaba todo. Bien, con esa premisa trabajamos y fíjese lo que era el primer cilindro. Casi con poca aleta, no necesita el 4 tiempos, probado térmicamente. Miren las salidas del aceite, la combinación del aceite con el cárter, acá abajo. Miren los canales, ¿ven? Tiene un canal. Este cárter fue hecho todo a mano. Lo hice a mano con roscador, con machos, con pedacitos de chapa. Carlos Alfonso, me acuerdo, un chapita de excepción, me hizo todas estas chapitas. Miren las chapitas que tiene adentro. ¿Para qué son estas chapitas, estas trampas que tienen hecho? ¿Ven todas las trampas que tiene? Miren acá, más trampas. ¿Ven? Chapa, chapa para que el aceite entre por ahí, salga por acá, cuando desborde vuelva. La bomba de aceite mecanizada a mano. La bomba de aceite tenía esta tapita. Esta es la tapa de la bomba de aceite, ¿ven? Esto iba acá. Y acá había un engranaje con una cadena y esta tapa que está acá, que dice molde, ¿ven? Todavía dice molde, porque fue la primera. Que la hicimos en la fresita que teníamos en el taller, ¿no? Ahí en el taller de prototipos. Esto iba acá para que no salpicara más de la cuenta. Fíjese que esta tiene un buje, porque la original no tenía ya el buje puesto. ¿Ves? Esto iba acá, acá había el engranaje con la cadenita, movía la bomba de aceite, salpicaba todo el cigüeñal, que era lo que yo quería, ahora van a ver por qué, y de este lado salía la presión de aceite por una manguerita a la parte de arriba. ¿A dónde precisamente? Acá. Entraba acá en este agujero. Lubricaba y bañaba el árbol de levas que iba acá adentro. ¿Ven? El árbol de levas iba acá con 2 rulemanes. Y los botadores, todo bañado en aceite, y el aceite salía por acá. Y volvía abajo. Cuando volvía el aceite abajo, fíjense que no iba a cualquier lado. El aceite volvía a esta pileta que se formaba abajo. ¿Ve que hay 2 deflectores? Uno acá y otro acá, para que el cigüeñal no lo cacheteara, porque si lo cacheteaba mucho el aceite al cigüeñal, me lo mandaba dentro del cilindro del motor que quemaba aceite. Fíjense que esto tiene hecho hasta los espárragos soldados. Los primeros espárragos, hasta que le pedimos abastecimiento a Pérez, a Dilio Pérez, que me hiciera hacer los espárragos. Después Dilio hizo hacer toda la pieza en serie, ¿no es cierto?, para armar los prototipos. Mando un saludo a Dilio Pérez, capaz que me ve, o el hijo. Estos están hechos soldados. Hicimos un dispositivito para soldar los espárragos y, bueno, no perder menos tiempo en hacerlo. Así que este motor fue el primero. Después, la empresa que le fundía a Zanella los Carter, el señor Mazzone, con la ayuda de Tandilfer también, empezamos a hacer este tipo de cosas, que fue la evolución. Un cilindro de aluminio con camisa y cilindro de fundición de hierro. Ahora se lo voy a mostrar. Ya el cárter original lo dejo por acá. Mire, este es un motor más avanzado. Este es un motor más avanzado. Lo preparé así porque no tengo ninguna correa de distribución que se ve acá, que me lo hizo la gente de Hesch. Hesch hizo la correa de distribución a medida y me hizo los engranajes. Me hizo
Este engranaje era entero, grande así, un chorizo largo así, este también una barra dentada, y yo en el torno pues los cortábamos, les hacíamos los agujeros para hacer el prototipo. El cono, porque esto tiene un cono acá, ¿ven? Era cónico la puesta a punto al principio, ¿ven? Que tiene un cono. Entonces yo le cambiaba el punto como quería, probaba todo hasta que después, cuando estuviera todo listo, lo enchavetábamos. Pero bueno, había que probarlo y había que hacerlo. Entonces hicimos todo este sistema, ¿ven? De engranaje de distribución con la correa que movía la distribución, y arriba de esto iba el volante magnético, o sea, por detrás quedaba la distribución. Y en este caso el volante magnético, este volante magnético que era del motor de arranque de la Sol, que hubo con arranque eléctrico, con esta pieza, ¿ven? ¿Ven esta pieza? Esta pieza está hecha totalmente de fresa por Marcelito, un artesano, Marcelo Flores. Me hizo esta pieza, yo le hice un dibujo, porque yo no hacía planos, yo hacía croquis. Le hice un croquis y me hizo esta pieza. Que esta pieza iba agarrada acá para sostener el arranque eléctrico, ¿eh? El arranque quedaba acá, así, ¿ven? Y la versión era con arranque eléctrico. ¿Por qué? No necesitábamos véntola, porque no necesitábamos refrigerarlo, porque era refrigeración por aire al avance. Probé también un modelo de agua que quedó en la experimentación, pero el futuro era ir para arriba con la potencia, hacerlo a inyección, electrónico y agua, pero el inicio era este. Este es el tema del arranque eléctrico. Fíjense que todavía hay coronas hechas a mano que yo cortaba para ver la tensión, cortábamos para ver la tensión, se la llevaba a un control de calidad que nos dijera cómo estaba antes de ponerla. Pero bueno, la evolución del cárter, miren, esta era la distribución, la gente de Hesch, con la correa, tenía un patín, esta pieza que está torneada llevaba un rulemán blindado, como la Ducati hoy, igual. Y ahí un excéntrico, ¿ven? Rulemancito para estirar la correa de distribución. Esta tapa de cilindro que está acá, este motor estaba listo para armar. Fíjense que yo empecé a hacer otros cielos, porque buscábamos concentrar el gas. ¿Ven la cámara esta? 2500, más o menos, ¿no? Me acuerdo que hasta le pregunté a Pedersoli, que es un grande y es un amigazo, porque bueno, tiene mucha experiencia en motores de 4 tiempos, y le consultamos también a él sobre los cielos. Y esta que está toda hecha fresa, que yo rellené, ¿ven? Era otra prueba por un tema de temperatura y de altura de los asientos de válvula. Es muy difícil trabajar con motores de 50 centímetros cúbicos 4 tiempos, lograr una curva de potencia sin caja de velocidades. Si yo hubiera tenido una caja de 3 o 4 cambios, la cosa estaba solucionada, hacía el cruce que quería yo, pero no podía hacer eso porque tenía un embrague centrífugo automático y mandaba dónde iba a pegar al embrague, el cual podía mover ese rango y esa presión, como expliqué el otro día en el programa de embragues, pero no mucho, no tenía mucho rango para moverme. Y miren la cantidad de cámaras que fuimos haciendo, buscando concentrar gas cerca de la bujía, ver los pistones plano o no plano, qué tan lejos estaban de las válvulas, si íbamos a tener que hacer fresaduras por el cruce para que las válvulas no tocaran. Entonces, bueno, esto es parte, hay como 20 de estas tapas de cilindro que se fueron haciendo hasta llegar a esa que está en marcha y que es la que nos rindió. Pero bueno, desarrollos, pruebas, trabajo. Miren cómo controlábamos para cortar la tapa y ver si el nollo del conducto de admisión estaba bien. Esta tapa es una tapa que se cortó, ¿ven? Que combina perfectamente. Y de esta manera yo tenía el conducto de admisión para medirlo, ver si salía bien. Todo con shell molding y matrices que habíamos hecho nosotros. El primer tubo con la cámara lo hice a mano. O sea, se hizo manualmente, con poxipol, plastilina. ¿Cómo se hacía? Bueno, mire, le voy a contar algo. Le voy a contar algo si a usted le gusta esto. Yo fui muchas veces a Yamaha, a las oficinas de desarrollo de Yamaha, con el tema de Zanella y Yamaha. ¿Qué me encontré en Yamaha? Y en Honda también. Lo mismo que hacíamos nosotros, pero había mucha gente para eso. Para esto había 20 ingenieros. Para esto había otros 100 ingenieros.
Para esto había un departamento que estudiaba trenes alternativos de motores de 4 tiempos hasta 80 centímetros cúbicos. Eso solo. Así trabajaba Japón. Trabajaba igual que nosotros, con gente artesana, con lima, con pegamento, con relleno, con epoxi, con todo, pero gran cantidad y con una organización tremenda. Nosotros éramos, no digo 4 gatos, pero bueno, no éramos un ejército. Seríamos 10 personas que también tenían que hacer otros trabajos, no solamente los prototipos. Pero se hizo igual, se hizo. Este es el desarrollo de la biela, el largo y el pistoncito. La gente de Persan me hizo los pistones, Pérez. En esa época estaba el negro Batistuti, que hoy no está más. Bueno, gente muy amiga nuestra, porque Persan era el proveedor de pistones de Sanela y proveedor del mundo después. Calidad internacional, en Córdoba. Sigue produciendo Persan, por supuesto. Bueno, este es uno. Y miren a dónde llegamos después, utilizando la forja. Teníamos una forja muy buena de biela. Sanela tenía muy buen mecanizado y muy buen material. Linares se ocupaba mucho de esta pieza. La cortaba, le pasaba la piedra, veía la ductibilidad, dónde rompía, si se le hacía truchamiento, todo. Absolutamente un tipo de calidad. Lástima que después Juan Linares terminó trabajando en ventas en Sanela, con lo que sabía de calidad ese hombre. Bueno, pero todo fue así. Yo también terminé de periodista, fíjese. Pero bueno, está bien. Eso de comunicación lo hice siempre y lo empecé a hacer, la comunicación en televisión, Cocha a la Vista y todos los programas que hice y después Telefe y todo lo demás, por Juan Sanela. Porque Juan Sanela un día dice, oh, que te gusta, qué sé yo, que estás en la carrera, hay que contar, todo esto. No hay periodistas de motociclismo, que en esa época no había nadie. Estaba Hugo Bladevilla y algún otro, pero eran de automovilismo, que hablaban de moto. Bueno, hace muchos años de esto. Don Juan me impulsó a esto, así que la culpa de que yo esté acá hoy es de don Juan. Pero tendría que haber seguido otro camino, no este. Pero la Argentina es así. ¿Qué va a ser? O te tenías que ir y a mí me gusta demasiado mi país. Aún en estos momentos difíciles que estamos pasando. Bueno, la forja de Sanela, fíjense, modificada. Ven arriba, torneada con el agujerito, rectificada para poder poner el perno sin buje. Todos estos trabajitos hechos dentro de la fábrica para lograr este cigüeñal. Me fui de tema porque el tema era cilindro de fundición completo, sin camisa, era mucho mejor. Térmicamente andaba mejor esto que esto. Aunque le parezca mentira. Y mucho más caro clavar la camisa y todo lo demás. Tendríamos que haber entrado en fundir la camisa con el aluminio de las aletas, todo en uno como es ahora. Pero no había eso y esto rendía bárbaro. Y la diferencia de peso, la verdad, cuando hicimos el peso general, no era tanto. No era tanto. Vamos a desarmarlo. A ver, si lo puedo desarmar, si no está muy clavado. O necesito el martillito de goma. A ver. Hay muchas piezas para mostrar, pero por lo menos le voy a mostrar cómo quedó el cárter adentro. Ahí va. Esto está así desde hace muchos años que no lo toco, ¿no? Estaba guardado. Y porque este señor vio el otro día ese cárter y me preguntó de qué era, dije, bueno, pero vamos a contar bien la historia de qué era y para qué sirvió y cómo se hizo. Era importante. Quiero no golpear el pistón. Ahí está. Bueno, ahí está el cigüeñal y la biela. ¿Ven? Y el pistoncito de este motor, que en este caso habíamos cambiado de diámetro y carrera. ¿Ves qué distinto? Había muchos estudios de diámetro y carrera para cambiar y ver qué nos convenía más para lograr eso que yo quería de no modificar el embrague. Tener la potencia en el lugar donde tenía que estar y no tener que cambiar el embrague, que era el corazón del motor. Siempre lo digo. El motor motor de 2 tiempos el corazón era el embrague. Pieza dificilísima de que saliera siempre bien. Ahí quedó el cárter, miren. Este es un cárter ya mecanizado, con todos los tabiques ya incluidos. Y fíjense que acá ahora le puedo poner tranquilamente esta piecita, en el otro estaba el postizo ese que no me dejaba. ¿Ven? Esto iba ahí. Con la cadenita y todo lo demás. Fíjense que acá está el piñoncito con la cadenita. Este es un engranaje de motor cap, que en ese momento me vino al pelo y quedaba a medida, así que lo utilicé. Y el primer engranaje que utilicé, que no tengo ninguno,
ahora acá adentro, para comandar la bomba con la tapita y el eje, era de un árbol de levas de onda PC50A, corté el engranaje de aluminio, le hice un estriado, teníamos una brocha para hacer ese estriado, y hice el ejecito con un Seger, y eso está andando ahí, no sé, ya debe tener más de 30.000 kilómetros, esto está andando del año 90 más o menos, que nosotros la usamos la moto. Bueno, utilicé ese aluminio y ese engranaje. En la PC50A de Honda, la Honda que Corvette vendía en Uruguay, no se llama Corvette, Corvette es en Uruguay por la empresa. PC50A, venía de Taiwán, una matricería muy vieja, pero que Honda seguía fabricando, con horquilla a bracitos, parecía una Cian 48 con el motor 4 tiempos. Precario, pero era Honda y con calidad. Bueno, tenía el árbol de levas de aluminio, era varillero, y el engranaje era una sola pieza con el árbol de levas, que también en la punta comandaba la bomba de aceite. Así que corté uno usado, rescaté el engranaje y lo hicimos con eso. Con eso se hizo y realmente después hicimos los engranajes, quedó perfecto. Otro detalle del motor. Miren, ya teníamos acá el tapón de aceite y acá adentro había un sedazo, un dedal de alambre tejido para sacar el tapón, cambiar el aceite y limpiar que toda la basura que entraba en la bomba, que entraba por acá, quedara en el sedazo. O sea, ya teníamos en este modelo como en ese, ya todo resuelto. O sea, estaba en el final del desarrollo. Y finalmente el final está ahí en marcha. Fue lo que se logró. Y este cárter es el último cárter que está puesto en una moto que está atrás de cámara, en la 70, que ya se la voy a mostrar, que ven, es mucho más ancho. Ven que tiene para mecanizar el tapón de aceite y el filtro. Y también, por supuesto, para el arranque eléctrico. Ahora, lo que no le conté hasta ahora es esto. Este cárter original de 2 tiempos iba así, que iba el flapper, esto iba así. La tapa de embrague, ¿ven? Iba así. Para facilidad de que entrara en la máquina para mecanizarlo, cuando hicimos la modificación, fíjense que donde estaba el embrague, ahora está el volante magnético. O sea, lo dimos vuelta. Este es este así. Yo lo di vuelta y a la matriz le agregué en la parte de arriba el cárter, que es este buño que tiene acá. Esa es la modificación. Había una tercer máquina, una vez que esto pasaba por el mecanizado del común de este cárter, que hacía los agujeritos de acá arriba y después el mecanizado de la parte de adentro en otra pequeña maquinita. O sea, solucionamos el tema del mecanizado y seguíamos utilizando la gran máquina transfer que tenía Zanela o la isla de mecanizado con esas 3 maquinitas para que los entrecentros salieran perfectos, los planos, las alturas y todo lo demás. Por eso algunos no entienden, cuando la muestro del otro lado, que esto puesto así, fíjense, ¿ven? Queda la tapa de embrague al revés. Si la patada está abajo acá, en esto original la patada estaba arriba, el eje de la patada. Eso fue lo que hicimos para utilizar la máquina y porque nos quedaba mucho mejor agregarle el cárter en la zona del flapper y el cordón este que tenía, que abajo no lo tiene. ¿Ven? Acá no lo tiene. Este cordón, bueno, me sirvió para agarrarme de esas paredes y hacer este buño grandote, que es donde va el aceite en el motor de 4 tiempos. ¿Ven? Ahí está. Este tiene una soldadura, se ve que habrá salido con un poro y qué sé yo. Bueno, entre otras cosas, también tengo que agradecerle mucho a la gente que hizo estas piezas. Miren lo que son estas piezas. Acá hay válvulas. No sé si Pedro las puede tomar. Son válvulas sin descargar todavía. Con el vástago grueso. Yo las pedí así las válvulas. El negro Vaso, mi amigo Vaso de allá de Rafaela, nos hizo una serie de válvulas. Evival también nos hizo otra serie. Tengo como 100 de cada una todavía, porque eran de distinto diámetro. Probamos para el 70, para el 50. Y también esta gente, la gente de Nubo, nos hizo con un planito que yo le hice así nomás. Yo hice un croquis y los muchachos me hicieron la guía de válvula. Los asientos no.
Los asientos compramos material especial, como eran muchas vueltas, compramos material de asiento de válvula para gas, para hacerlo, y después había un montón de cosas que se hicieron. Podíamos llegar a hacer las guías de válvula en vez clavadas, fundidas en la misma pieza, mecanizadas y con esa especie de helicoid que venía de material antifricción, que existe todavía hoy, que hice unos prototipos, pasa que era muy caro, venía de Estados Unidos, pero andaba bárbaro eso, no había que clavarlo, había que mecanizarlo y le mandabas el helicoid ese y quedaba una barbaridad. Pero asientos, genial, a contraángulo, en caliente, y después cuando esto se hiciera en serie, la tapa en serie, ya directamente venían los asientos fundidos adentro de la tapa. Algo más que le quiero mostrar. Mire, ¿qué es esto? No son monedas de la época. Esta es la serie de pastillas de válvula que en la rectificadora me hacía un señor que no me acuerdo el nombre y me lamento no acordarme, y yo con el micrómetro iba marcando, están marcadas, cuando armé las primeras tapas de cilindro, las pastillas de válvula para darle la luz y definir la luz. Según la leva, había que definir la luz. Así que todavía tengo este fraquito de recuerdo. Esto no sirve más para nada, pero bueno, de recuerdo para contar cómo era el asunto. Y miren, Mártore, el gordo Mártore de La Plata, gran levista, que tenía una máquina copiadora de leva que se había hecho él, con sus recursos. Miren la cantidad de árboles de leva que me hizo. Si lo pongo acá, Pedro, ¿podés mostrar acá? Todos estos árboles de leva son distintos, cruce, alturas, permanencias, con más chichón, con menos, más puntudo, menos puntudo, ¿ves? Este es más redondo, este es más cuadrado, de todo. Yo le llevaba, para no hacerlo trabajar de más, esto lo sacábamos del torno automático. Sanela tenía unos tornos automáticos maravillosos, entonces de la barra programábamos el torno y salían escupidas esto. Una barbaridad. Me sacaba de esto lo que yo quería. Y entonces, ya llevándoselo a Mártore así, él hacía la leva con la pieza ya hecha. No tenía que andar torneándola toda. Hacía la leva nada más, que era lo que queríamos y le agilizábamos el trabajo. Por supuesto que acá faltó trabajo de hacerlo más liviano, todo esto. Solamente quedó un prototipo con semejantes rulemanes, después podíamos achicar todo y hacerlo más liviano, al igual que este engranaje que Hess me hizo por primera vez, que me dijo, bueno, una vez que ande todo, después lo reducimos, vamos a hacer otros engranajes, e inclusive este de aluminio. Se podía hacer tranquilamente y lograr más rendimiento. El rendimiento se logró. Miren, más herramientas, quiere que le muestre de la época. Esto me lo hizo un señor que me recomendó un amigo que tiene casa de tapa de cilindro, Rubén Micheli de La Plata, hay corredor de motociclismo en el campeonato argentino, que tiene una casa de tapas de cilindro, que le hacía a él en esa época todas las herramientas. ¿Ven las fresas? ¿Todo esto para qué es? Para una vez que está el asiento de válvula clavado, hacerle los ángulos. ¿Ves que están todas las fresas para hacer los ángulos? Bueno, me hizo esta herramienta a mano para que yo, las primeras tapas de cilindro, pudiera hacerla manualmente, buscarle la altura, ver el asiento, ver el ángulo que quería, que me favorecía, que no. Y por supuesto que estas válvulas que les mostré, estas las guardo porque esto sirve todavía. El polaco Ersek la otra vez me dijo que tiene estas mismas herramientas para los Cúcholo, para el Ducati Cúcholo. Me dijo, yo tengo todavía la fresita para la tapa de cilindro. Le mando un saludo grande porque, bueno, es la gente de cuál fue nuestro faro para todo esto. Polaco me dijo, yo tengo todas las fresitas para hacer las válvulas del Cúcholo. Bueno, yo me tuve que hacer todo eso, hacerlo hacer, y no me acuerdo del señor que vende y fabrica máquinas rectificadoras de todo en Argentina, me hizo a medida todo eso y me vendió las primeras barras de material que era para gas en ese momento, para hacer los asientos de válvula. Y último, una persona que ya no está más, está el hijo en La Plata, que es modelista, que no me acuerdo el nombre, y perdóname que no me acuerdo tu nombre, me hizo esto. Miren, la cajita. ¿Qué es esta cajita? Esta cajita es el molde del interior de los tubos de admisión, que yo llevaba después a M, ahí en Ensenada, a fundir. ¿Por qué 3?
porque hice hacer de distinto diámetro. Empecé a jugar con el diámetro de la admisión y el largo en el banco para buscar todo este conjunto de cosas que es hacer un motor. Bueno, y que me hizo también, no solamente el interior, me hizo el molde del exterior. ¿Se ve, Pedro? ¿Ve? Este es el molde del exterior y este es para hacer el shell molding, el interior. ¿Cómo quedaba esta pieza? La sacábamos de fundición. Mirá si acá M fundía bien en Ensenada. Parece inyección esta pieza. Mirala bien, Pedro, hacele plano, mirá. Esto se hacía acá, cerquita de mi casa, con la matricería que me hizo esta gente de Ringuelé. ¿Ves? Y mecanizado quedaba así. Ya lo pasábamos por la granalladora, ya en la máquina le habíamos hecho los planos, habíamos hecho un dispositivo para hacerle los planos y solamente faltaba agujerear según qué tapa yo le iba a poner, porque no eran todas iguales las medidas estas, cuando estábamos probando, ¿ver? Esto iba así. ¿Y qué carburador le íbamos a poner? Porque probamos muchísimos carburadores. Finalmente esa, porque la gente de Uruguay, Sibana, en esa época, nos consiguió 5 carburadores 0 kilómetros de Corvec. Que bueno, eran bárbaros para probar, porque tenían todo regulable, así que acomodé ese, y ya del orto después Pierluigi me mandó el carburador del orto para esta moto, que tengo que buscarlo porque está, y realmente andaba muy, pero muy bien. Pero todo el desarrollo lo hicimos con ese Keijin viejísimo, porque nuestra sucursal en Uruguay, Sibana, yo pedí, y entre otros repuestos que eran los resortes de válvula, para no hacerlos, ¿no? Después sí lo tuvimos que hacer, y la gente de la resortera me los hizo muy bien, pero de carburadores, con esos 5 hicimos todo el desarrollo. Algunos los torneé, que están torneados ahí, otros no, bueno, se hizo todo el desarrollo para llegar a que este motor tuviera 9.000 vueltas y llegara a los 3 caballos y medio. O sea, el motor aumentó 500 vueltas, el motor 2 tiempos tenía 3 caballos y medio a 8.500 vueltas. Este tenía 3 caballos y medio a 9.000 vueltas. Normal, en un 4 tiempos chiquitito, para poder yo mantener el embrague centrífugo automático original. Y el 70 centímetros cúbicos, que es igual, con otra tapa y otras medidas, bueno, ese llegamos a 5 caballos, que para el momento era maravilloso con este diseño de tapa de cilindro, contaminación bajísima, un consumo súper contenido. Voy a buscar las tablas porque tengo todo hecho en el banco, con la bureta, el consumo litro, HP litro también, todo hicimos, el desarrollo completo, y por supuesto la baja emisión del motor de 4 tiempos. Me estoy olvidando de algo, pero bueno, seguramente me acordaré y se lo mostraré después. Lo que quería mostrar era la configuración del motor. Perdón, que no se escucha bien, no hace ruido. La configuración del motor, tuvimos que agregarle volante, PJ cuadrado. Entonces, al volante Magnetron que usamos en esta, que era sin arranque eléctrico, Branco, qué gran tipo Branco el brasileño, que nos proveía el volante magnético, lo había copiado del Ducati, y el jefe de desenvolvimiento, como dicen los brasileños, de desarrollo, era argentino. Entonces me hizo algunas modificaciones para dejar más clavado el punto, mejorarlo, el Magnetron, que era muy bueno, realmente era muy bueno, y tener que agregarle este peso acá, este PJ cuadrado con los tornillos, porque necesitábamos volante por el motor de 4 tiempos. Así que bueno, la lubricación. Había 2 maneras. Aprovechábamos el chorro de la bomba de aceite cuando volvía de arriba y lo inyectábamos directamente a la pasada de la biela, o a través de un agujero en el muñón, probamos con un buje agujereado, o todas las pruebas con esta biela de Zanella, que tenía la calidad de una Yamaha en ese momento, exactamente, dicho por la gente de Yamaha, con la cual hablábamos mucho y llevábamos piezas de ingeniería Yamaha, tenía la misma calidad, la misma dureza. El rectificado de la máquina que tenía Zanella para hacer las bielas era perfecto, daba las flechas que tenía que dar y el paralelismo espectacular. ¿Sabe cómo terminó la lubricación de este motor? Canaletas más grandes
salpicado por el caudal de aceite que regresaba de aquí y que la bomba mandaba bien orientada con unas chapitas que teníamos al centro del cigüeñal. De los 10 motores que ensayamos en el banco, algunos con límite de horas sobrepasando el límite, se terminaba gastando el aro, que después fuimos cambiando por aros de alambre, y la biela la sacábamos, la desarmábamos, el muñón y la biela, sacábamos todo esto, lo medíamos y no se había movido. O sea, le llegaba suficiente aceite con este sistema que inventamos de cubrirle el engranaje y orientarlo y el aceite de regreso, que no fue necesario hacer lubricación forzada. Era la misma jaula, el mismo muñón que los tengo por acá, porque eran escalonados, porque en algunos cambiamos el diámetro, ni en el 70 con 5 caballos, ni en el 50 con 3 caballos y medio, jamás de los jamases tuvimos un problema con la biela. Impresionante, nos ahorramos un montón de agujeritos y cosas, aunque tal vez si hubiera salido a la calle en producción, hubiéramos optado ya en la máquina automática agujerear el cigüeñal y hacerle lubricación forzada. Pero este y el que está allá, que tiene miles de horas y miles de kilómetros, impecable. Ahora lo voy a arrancar para que lo escuchen. Fíjense la mugre y todo lo que tiene, porque no está tocado desde el día que se armó. Esto fue allá entre el 90 y 91. La verdad que exactamente no me lo acuerdo, pero fue después de la RZA. Lo voy a arrancar, a ver si ustedes lo escuchan en marcha. Vamos a cebarlo. Le voy a dar de acá, para que por lo menos lo escuchen en marcha. Ahí está. Bueno, ustedes vieron hace cuánto estábamos hablando y el motor este estaba helado, ¿no? Ahí va. Y sigue estando helado. Bueno, así era. Costaba mucho que calentara, había que andarlo con el cebador, con este carburador y esta carburación. Hasta que, cuando tenía la temperatura, bueno, enganchaba el ralentí y lo tenían en marcha. La verdad que una gran satisfacción poder mostrar todo esto después de tantos años, ¿no? Mucho trabajo, mucha gente detrás, muchos compañeros que hoy no están, que no están más. Y el recuerdo de aquella Zanela, que bueno, todo lo que le conté es reflejo de lo que era Zanela todas las mañanas, cuando abría sus puertas y se ponían en marcha, no sé cuántas máquinas, herramientas había dentro, salía ese vapor de los tornos, de la fresa, de las máquinas que mecanizaban los cárter, enfrente la soldadura, me acuerdo de Calúa en la línea de producción, del Flaco Espadaro enfrente con los chasis, con la pintura, bueno, me olvido de un montón, la verdad que me olvido de un montón. Y toda la gente que administraba todo eso, un verdadero mundo. Zanela era una fábrica muy importante, muy grande, reconocida en aquel entonces, que bueno, tal vez hubiera podido tener otro futuro, pero bueno, no lo tuvo. Y tal vez no sea culpa del país, ni sea culpa solamente de las situaciones, sino de un montón de factores que yo no soy quien para poder analizarlos ahora. Yo agradezco mucho siempre a Nini Marcer, a Oscar de Láser, a Nani Zanela hijo y a don Juan Zanela por la gran oportunidad que me dieron de poder meterme en hacer todo esto, de ganar campeonatos argentinos con Hugo Tortone, de desarrollar motores en Japón, en Italia, de haber recorrido el mundo con la moto. Gracias a Zanela, hermanos y compañía. Y esta historia realmente la quería contar porque creo que hay muchos que habían visto la moto pero no sabían todo lo que había detrás. La ponemos en marcha, la dejamos regulando y nos vemos la semana que viene.